Principales, el Frente Amplio, que está candidateado, el candidato presidencial Yamandú Orsi, el Partido Nacional, cuyo candidato es Álvaro Delgado, y la coalición del Partido Colorado, con Andrés Ojeda a la cabeza. Unos 2.765.000 ciudadanos uruguayos habilitados para votar, así que vamos a estar siguiendo la elección, del país vecino, y por eso hoy convocamos a un invitado especial que nos va a estar tratando, conversando con nosotros lo que está pasando en Uruguay para entender un poquito más, de qué trata este proceso político, el final ya del mandato de la calle Pou y la continuidad en Uruguay. Por eso está al aire ya conectado Nicolás Centurión. Él es analista internacional y además, licenciado en psicología, integra redes internacionales de estudio de la deuda pública, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico, también escribe en portales como Periferia, una importante trayectoria como analista internacional. Buen día, Nicolás, ¿estás por ahí? Buen día, ¿cómo están todos? ¿Estás por ahí? Todo bien, muchas gracias por estar con nosotros al aire. ¿Qué nos podés contar? ¿Cómo llega la sociedad uruguaya a este fin de mandato de la calle Pou y qué se puede esperar de las elecciones del próximo 27 de octubre? Bueno, primero gracias por la invitación y el convite. Viene una campaña, siendo una campaña bastante atípica, ¿no? Están pasando un par de cuestiones, quizás que después lo dejamos para el final, pero unas cuestiones un poco más raras de lo que viene pasando, que son detalles, pero para empezar un poco más por lo general, como vos justamente decías, acaba el mandato de la calle, pero se acaba el año siguiente, o sea, él hace el traspaso de mando el 1 de marzo del 2025, y viene una sociedad que queda un poco más violenta. Es un quinquenio que va a cerrar con más homicidios que el quinquenio anterior, lo que se ha visto en un montón de portales internacionales, que es el tema del crecimiento del narcotráfico, de las organizaciones criminales, los vínculos con organizaciones internacionales como el PCC, como la Ñancreta, todo lo que pasó con el caso Marcet, un deterioro institucional y un descreimiento, sobre todo desde la sociedad para con la política, y todo, lo que se podría decir como la casta, ya que estamos hablando con compañeros de Argentina, por un montón de casos de corrupción. Ha habido casos de pedofilia, de asociación criminal, una venta bajo cuerda por 60 años del puerto, un montón de casos. El jefe de seguridad personal de la calle, preso por asociación para delinquir, que ahora está liberado, pero con un montón de casos importantes. A su vez, dentro de ese caso, una fiscal que lo protegió a la calle, que no quiso revisar el celular, ni quiso hacer ninguna pericia del celular de la calle. Resulta que poquitos meses después deja la justicia y pasa a integrar las filas de la calle de Pou, justamente. Y un deterioro bastante importante, cuesta llegar a fin de mes. Según los datos del gobierno, hubo un aumento de empleo, pero eso no es real, porque las formas de mediciones, por ejemplo, contempla si uno tiene, no contempla en realidad si uno tiene más de un trabajo, lo pone como si fueran personas distintas. Entonces, es una serie de cosas que el Frente Amplio ha acusado que este gobierno fracasó. A mi entender, en realidad este gobierno fue exitoso para sus propios objetivos, que gobierna para los Maya Oro, para los 5% más acaudalados de Uruguay, en un capitalismo muy de amigotes, agroexportador, que quiere decir que sigamos siendo un país de exportador de materias primas y nada más. Y más o menos es el panorama que va dejando la calle Pou en su gobierno. Y el balance que evidentemente haces y que entiendo que comparte buena parte de la sociedad uruguaya es bastante negativo, de este ciclo de gobierno de la calle Pou. Es llamativo porque según las encuestas, la calle Pou ha tenido una imagen positiva muy alta, como que se ha mantenido en eso que se llama la luna de miel, siempre como los primeros 100 días o los primeros meses de gobierno.
y siempre ronda el 45 el 50% de aprobación, de imagen positiva. Ahora, es también parte, a ver, es un gran estratega, comunica muy bien, buen orador, y lo que ha hecho es centrar en su figura todo el gobierno, ¿no? Uruguay tiene un sistema semipresidencialista de conducción. En realidad lo que hizo él en su figura fue ser totalmente presidencialista, totalmente lacayista, y bueno, centrar todo en él. Es muy raro porque pasa que todos los casos de corrupción que hubo, como que se horadaba la imagen del gobierno, todos, incluso obviamente votantes del Partido Nacional decían que estaba mal, que no estaban de acuerdo, que no le creían, por ejemplo, a los corruptos, pero así todo despegaban de todo eso la imagen de la calle, ¿no? Entonces se genera como esta bifurcación, ¿no? Como que los casos de corrupción iban por un lado, como que eran casos aislados, después obviamente eso no fue tan así, pero todo como distinto, aparte de toda la calle. Yo creo que obviamente es contrafáctico, nunca lo vamos a saber, pero si la calle podría tener la posibilidad de reelección, creo que ganaba tranquilamente. Mirá, ese dato es importante y acá estoy repasando algunas encuestas que vos me dirás la confianza que podemos tener en estos números que están circulando en los medios, pero se observa un probable triunfo del Frente Amplio con un 47% de los votos. Le sigue bastante lejos el Partido Nacional, justamente el oficialismo, con 22,7%, Partido de Colorado 13,5%, y bueno, y siguen después propuestas menores. Pero bueno, estamos hablando más de 20 puntos de ventaja, a priori, según algunas encuestas, para el Frente Amplio, la oposición hoy. Y recordemos que Uruguay, para ganar en primera vuelta, necesitas el 50% más un voto, ¿verdad? Si no, habría balotaje. Sí, exactamente. Sí, hay varias cosas para desgranar ahí. Más o menos esos son los números que se manejan. El Frente Amplio, en el peor de los casos, le está dando 44, y las mejores encuestas le dan 47, 47,5. El Partido Nacional históricamente, o por lo menos los últimos 30 años, 40 años, se ha mantenido en el piso de eso, de los 25, de los 20 y algo, y el 30, o sea, no se mueve, digamos, tampoco ha generado gran cantidad de votos. Pasan varias cosas, como vos bien dijiste, para llegar a ganar en primera vuelta se precisa el 50% más uno de los votos. Para poder tener mayoría parlamentaria, depende de los cálculos, y ahí no vamos a entrar tan fino en detalle para no ser tan engorroso, pero con un 48% por ahí, el Frente Amplio podría tener mayoría parlamentaria. ¿Qué pasa? Muchas veces, y sobre todo para el exterior, y es digamos, la estrategia que genera la derecha, también para la interna, es hablar, obviamente este gobierno es un gobierno de coalición, ¿no? Se llama la coalición multicolor, que son 5 partidos, que no está Sí, te escuchamos. Perdón. Que no está formalizada, ¿no? Entonces los partidos votan cada uno aparte, los partidos de la derecha. Pero sí también obviamente ellos se están calculando y se suman entre sí para ver si pueden tener también mayoría parlamentaria, y obviamente también si pueden ganar en primera vuelta, que eso es muy difícil. Entonces, porque obviamente, como vos bien mostrabas, el Partido Nacional está en los 20 y algo. Pero esa es la cuestión, quieren jugar con ese recurso de que estamos ahí de la primera vuelta, estamos ahí de conseguir la mayoría parlamentaria, y eso después, digamos, de hecho puede suceder, pero por arreglos que hagan ellos, si sucede esto. Y pasa esto porque vos me decías, del primero al segundo hay una diferencia como de 20 puntos, y por el sistema que tenemos hasta el momento pueden ir al balotaje. Las estimaciones también que hay para el balotaje, que sería el 24 de noviembre, que ahí van las dos fórmulas más votadas. Entonces iría Yamandú, Orsi, Carolina Cose por el Frente Amplio, Álvaro Delgado y Valeria Ripoll por el Partido Nacional. Incluso parece, según las estimaciones, repito, que Yamandú Orsi le ganaría por 10 puntos a Álvaro Delgado. Entonces tampoco habría como una traspolación real de los votos de la primera vuelta a la segunda. Y vamos a meternos un poquito más, si te parece, en lo que son las candidaturas del Frente Amplio, en lo que se observa una renovación generacional, por lo menos de lo que fueron las presidencias anteriores, ya de los históricos, ¿no? Pepe Mujica, Tabaré Vázquez, y bueno, toda una generación de dirigentes que bueno, fueron los puntapiés, ¿no?, de lo que fue el Frente Amplio, por lo menos llegando a la presidencia.
¿Qué nos podés contar de Yamandu Orsi? Ha sido intendente de Canelones, ¿qué trayectoria política y qué propuesta tiene en concreto el Frente Amplio para esta elección? Bueno, Yamandu Orsi es docente, él se ha desempeñado por más de una gestión en la Intendencia de Canelones, lo que se podría trasladar a Argentina como si fuese gobernador del segundo o tercer departamento con mayor población de Uruguay, uno de los más importantes. Hace una gestión muy buena, eso vale decirlo. Después, a su vez, se fue con una aprobación de su gestión de un 70%, y los cambios, si realmente en Canelones, yo lo puedo comprobar incluso personalmente, han sido notorios. Carolina Cose, por su parte, también fue ministra en el gobierno de Mujica, fue ministra de Telecomunicaciones, Energía, y bueno, yo creo que el Frente Amplio corrigió, como vos bien decías, bueno, viene este recambio generacional, pero corrigió ciertos errores que hizo en la otra elección, por ejemplo con Daniel Martínez como candidato, de llevar a los dos más votados de la interna a la fórmula, ¿no? El primero encabezando y el segundo acompañando. No así eso pasó en el 2019, y así también fue parte que explica la derrota de lo que pasó. Lo que sucede con Yamandu Orsi, sobre todo en esta elección, es que tomó la decisión de no debatir con ninguno de los candidatos de la derecha, que uno puede decir, bueno, tiene una ventaja holgada de 20 puntos, no va a regalar toda esa distancia con los demás, y menos con el tercero, con el cuarto. Ahora, cada vez que tiene unas declaraciones, son unas declaraciones que dejan sabor a poco, porque, por ejemplo, le consultaron ayer, antes de ayer, sobre si en un eventual gobierno de él habría suba de combustibles, y dijo, no sé, no opino del tema. Claro. Entonces, bueno, la población espera algo. A ver, incluso que diga justamente una definición, porque ha pasado miles que han dicho, sí, no voy a subir impuestos, lo dijo el propio Lacalle, se acabaron la suba de impuestos, no vamos a ajustar el bolsillo, y lo que pasó, suba de impuestos, suba de combustibles, se ajustó el bolsillo de los trabajadores justamente. No estoy diciendo tampoco que mienta, pero sí, repito, que tengo una definición de algo. Y ha tenido un montón de este tipo de declaraciones, ¿no? Que incluso hasta la interna de Frente Amplio ha hecho un poco de ruido, en el sentido de, bueno, se precisan algo más contundente. Las propuestas del Frente Amplio están en el programa de gobierno, que es pasado por las bases, que es votado por todo, que tiene un amplio consenso democrático dentro de las bases justamente, y dentro de todos los sectores del Frente Amplio que hay. La cuestión es que, a mi entender, no está llegando a la población que vos le puedas decir, decime 5, decime 3 propuestas del Frente Amplio que te convenzan, que te diga, le voy a votar por tal o cual, por estas propuestas concretas. Creo que también el Frente Amplio ha aprovechado, digamos, obviamente todos estos escándalos y cuestiones, y es una apela, me parece, que al hartazgo de la ciudadanía, tanto económico, tanto como social, tanto como todo esto que ha pasado de corrupción, y decir, bueno, tenemos que venir nosotros, pero ni siquiera apela, haciendo un paralelismo, no sé, con el kirchnerismo, decir, vamos a volver para ser mejores. Es como, bueno, uno de los eslóganes son que gobierne la honestidad, ¿no? En contraposición de lo que está haciendo, pero creo que con eso no alcanza. Sí, y una pregunta también que surge, porque, por ejemplo, en lo que ha sido la elección de Venezuela este año, e incluso en las elecciones de México, aparecía la figura de Javier Milei como un tema de discusión en campaña, incluso, bueno, hasta Trump lo ha mencionado en alguna entrevista. Mi pregunta es, ¿existe el debate en torno a la figura de Milei o de las propuestas de las ultraderechas, en este sentido, más xenófobas, misóginas, bueno, que descreen de la justicia social, bueno, que son más explícitas? ¿Existe este debate en torno, sobre todo considerando la relación, ¿no?, estructural que tenemos con Argentina y Uruguay, en la campaña? Sí, yo creo que se habló muchísimo más de Venezuela que de Milei. Hay una cuestión acá que como somos bastante pacatos, bastante moderados, como que la figura de Milei rechina bastante en varios espectros políticos, incluso en la derecha, ¿no? Se puede ver, por ejemplo, el candidato Andrés Ojeda del Partido Colorado, que no digo que viene a ser como una especie de Milei, porque es totalmente distinto, incluso mucho más vacío de ideas,
sí fue a Argentina recientemente y se quiso comparar con Milei como la novedad, como lo disruptivo, que repito, lejos está de eso. Incluso periodistas de derecha acá plantearon que fue como pegarse un tiro en el pie porque no convoca Claro. y no está bueno compararse con Milei. Eso por un lado. Sí, yo había escrito una vez un artículo que era, creo, titulado como un Milei fragmentado, que me parece que en realidad para mí Milei sí está en la política argentina. Lo perdimos a Nicolás. Nicolás, si nos escuchás, se te perdió la voz. Se te silenció el micrófono, parece, ¿eh? Ahí estás. Hola. Estabas diciendo, Bien. sí. Que les decía que había escrito hace un tiempo un artículo que se llamaba Milei fragmentado o algo así, que yo creo que está en la política Milei, en la política uruguaya, ¿no? Pero como expresado de distintas formas, quizás en los gritos, quizás en el estronismo, pero la calle es muy liberal, es más liberal de lo que él mismo se plantea, no libertario, pero sí en las políticas que ha generado, obviamente no tan contundente, sabe hasta dónde meterse, no se va a meter a privatizar la universidad de la República, por ejemplo, como está pasando en Argentina y todo este conflicto, pero sí la ha desfinanciado, ¿no? Le ha dado aumento cero, que también vale el juego de las palabras. Sí tenemos, por ejemplo, la formación de Cabildo Abierto, que es una formación de extrema derecha, que viene todo de una base muy militar, y por ejemplo tiene en su candidata a vicepresidenta, que el candidato también, pero no lo dice tanto, pero es antiaborto, es pro vida, es cristiana, pero cristiana conservadora, que es anti-legalización de la marihuana, anti-liberación de cualquier droga, está en contra de que adopten las parejas homosexuales niños, toda la agenda ultraconservadora está por ahí. Y después también tenemos al Partido Colorado, que viene con esta cuestión que está muy desdibujado también, que ha sido un partido histórico acá en Uruguay, que tiene esta cuestión también que se está llevando al ala más liberal, y con el candidato Andrés Ojeda, que es una persona que viene a plantear que no existe más ni izquierda ni derecha, sino lo nuevo y lo viejo, y no plantea nada, no hay propuestas concretas, pero viene a lavar todo, hasta el Partido Colorado con sus colores. Obviamente el Partido Colorado tiene un color rojo fuerte, y él en sus listas pone todo blanco y negro, incluso haciendo guiños con el Partido Nacional. Entonces no hay un Milei, ¿no? Un candidato así como tal, pero sí que me parece que hay como pequeñas expresiones de Milei en pequeñas dosis en distintos partidos. Y ojo que no tengamos un gobierno, a ver si se entiende el símil, capaz de Alberto Fernández, en el sentido que es una cosa como que sí qué ni peligro, que no. Nicolás. Qué peligro, digo. Qué riesgo. Sí, claro, que no tengamos un gobierno me parece a Alberto Fernández en el sentido que no sea ni chicha ni limonada, que sea una cosa como que sí pero que no, de ni avances ni retrocesos. Ojalá estas expresiones de Orsis, estas declaraciones sean solo por una estrategia de campaña y no sea un gobierno auditativo, para que después, no es por hacer futurología ni tampoco paralelismos tan ortodoxos, digamos así, porque la historia de los países es distinta, la política y las cosas mutan, pero sí que no sea una cuestión de, bueno, sí, tuvimos 15 años volviendo al Frente Amplio, se cambiaron un montón de cosas, hubo un hastío, se cambió, bueno, vino esto, bueno, estuvo bien, mal allá en estas cosas, vuelve el Frente Amplio, y como que tampoco llega a fin de mes, y como que tampoco veo cambios sustanciales, y ahí me parece que se empieza a generar un caldo de cultivo para estos, llámese Milei, Bolsonaro, o vaya a saber qué expresiones. Y te cierro con esto, lo que me preocupa también es la elección del ministro de Economía, que no tiene grandes diferencias con un ministro de Economía de derecha. Ahí va a estar la fuerza política del Frente Amplio traccionando, me parece, para que no se desbarranque, pero por decir un dato, para graficarlo, Gabriel Odone, que es este futuro ministro de Economía, retuiteó hace poco y lo pueden buscar, levantando un artículo de Domingo Cavallo. Creo que con eso ya se dice bastante. Bueno, Nicolás, la verdad que con este cierre poco para agregar, pero bueno, todavía igual con la expectativa y la esperanza de que por lo menos el Frente Amplio pueda
recuperar espacio político en nuestra hermana República Oriental del Uruguay. Te agradecemos muchísimo por este rato y te vamos a volver a molestar seguramente después de la elección, después del domingo 27, para hacer un balance ya de lo que será un resultado. Se supone que en pocas horas va a estar el resultado, ¿no? Eso es lo último que te pregunto. Sí, más o menos va a estar en la misma noche, entrada a la madrugada ya va a estar bastante confirmado eso, así que gracias por la invitación a ustedes y a las órdenes cuando lo precisen. Por favor, que tengas un buen día, muchas gracias. Ahí pasaba entonces, hablábamos con Nicolás Centurión, analista político de nuestra hermana República de Uruguay, bueno, haciendo un panorama muy completo, ¿no? Trazó algunos paralelos, ¿no? Con algunos personajes, ¿no? Milei, Alberto Fernández, lo que no se quiere, esto del ir y retroceder, y una elección que yo no la tenía, estamos medianamente informados aquí durante todos los días, y no la tenía muy en el radar, y es yo importante. Pensé que era más a fin de año, la verdad. Sí, es verdad. Pero bueno, ahí están las opciones barajadas en la República Hermana del Uruguay. Sí, y fíjense, ¿no?, que el partido oficialista de la calle Pou, bueno, estaría perdiendo la elección por mucho, abajo de 20 puntos de diferencia del Frente Amplio, que se recuperaría, y las encuestas lo dan al borde del balotaje. Todavía queda, perdón, de evitar el balotaje. Todavía quedan 10 días de campaña, bueno, una semana de campaña, y pocos días más hasta la elección del 27. Habrá que ver esta recta final si esos puntitos que le faltan al Frente Amplio lo posicionan ya para ganar en primera vuelta, o si al revés le falta un poquito y quedará todavía un mes más de campaña hasta la segunda vuelta. Pero la verdad que sí, es bastante interesante. Bueno, Uruguay es de las comunidades de extranjeros más grandes que tiene Argentina, obviamente. Sí, primero Paraguay, Bolivia, Perú, los históricos, pero bueno, Uruguay también es una comunidad importante. Recordamos que no se puede votar en el extranjero. Uruguay solo permite el voto en su territorio, o sea que si hay algún uruguayo que esté en este momento en Argentina, bueno, tiene que tomarse el bondi, el auto, el buquebús o el avión, y volverse a votar el día 27 para poder ejercer su derecho y su obligación, porque es voto obligatorio en Uruguay. Es interesante la elección, y bueno, también esto que planteaba Nicolás, de cómo vuelve el Frente Amplio, si vuelve, ¿no? Si vuelve a lo Alberto Fernández. No, y dejó la incógnita al final, ¿no? Este ministro, o posible ministro de Economía, donde uno dice, bueno, retuiteó, es algo muy mínimo, ¿no? Pero se comparte cosas de Cavallo, bueno, ya sabemos cómo termina la historieta en Argentina con Cavallo, digamos. Que es más o menos lo que está sucediendo ahora. Incluso ahora salió Cavallo a correr por izquierda, hace un par de veces a correr por izquierda a Milei. Sí, se dio cuenta que 30 años después el tema de vender todo para financiar el Estado no funciona. Le recomendó justamente eso, no vendamos todos los activos para financiar la ruleta del dólar. Qué cosa, ¿no? ¿Cuántos años ya Cavallo? Ahí aplica la frase, ¿no? Yerba mala nunca muere. Sí. Porque ya son cuántas décadas. Sí, y no aplica lo de nos vamos a acordar, no vuelven más y demás cuestiones que suelen decirse, siguen ahí opinando como si no hubieran fundido el Estado. Sí, totalmente. Así es. Bueno, la semana que viene vamos a seguir, todavía vamos a tener una previa más de la elección en Uruguay, y también, bueno, en paralelo corre la elección en Estados Unidos, que quizás es la que más se lleva prensa en general, por eso también elegimos darle un poquito más de espacio a Uruguay nosotros, porque, bueno, para compensar a veces esta hegemonía mediática. Sí, Uruguay tiene un ciclo distinto de 5 años, entonces a veces coincide con una o con otra. 5 años sin reelección, es otro sistema, bueno, otra cultura política también, otra escala. Bueno, el intendente Canelones, ¿no? El candidato, fíjense tantas veces que uno ha pasado por Canelones. Sí, es medio difícil hacer la comparación, porque quiso hacer como ahí Nicolás la comparación con Argentina, y es medio complicado, porque no es un gobernador de Córdoba. Claro, yo pensaba por las dimensiones, puede ser Santa Fe, claro, el tercer o cuarto distrito, Santa Fe, Córdoba. Sí, pero una intendencia. Es una intendencia y de una población para nuestra escala bastante más pequeña. Sí. Estamos hablando de 30.000 habitantes, 25.000 habitantes. Puede decir un intendente de Santa Fe, una cosa así. Claro, o alguno del conurbano. Claro. Pero bueno, tiene también su disputa política Uruguay, y sobre todo es un país estratégico, ¿no? Para tantos intereses internacionales, y que tanto influye en Argentina. Pero bueno, decía que la elección en Estados Unidos también corre en paralelo. El grueso de la elección se va a dar
el martes 5 de noviembre, todavía nos quedan 3 semanitas prácticamente. Supermartes. Ese famoso supermartes, así que esa semana vamos a priorizar Estados Unidos. Claro, ellos votan por correo antes también algunos. Ya están adelantándose algunas elecciones, Georgia y Utah son 2 estados que, bueno, y algunos otros que ya iniciaron la elección anticipada. Y bueno, vamos a ir viendo, sí, igualmente no va a haber resultados previos, con lo cual hasta el martes no vamos a tener definiciones. Las encuestas siguen dándola a la candidata demócrata Kamala Harris un poquito por encima. Remontó Kamala Harris, ¿eh? Sí. Remontó teniendo en cuenta la imagen que había estado dejando Biden, casi como alguien que no estaba en sus cabales. Ya Trump ahí lo veía medio midiéndose el traje, pero apareció Kamala y la remontó bastante. Sí, también el sistema electoral estadounidense de colegio hace que... permite un poco eso. Claro, tenés que esperar hasta el último momento. Sí, de hecho, justamente se va a completar, que si bien las encuestas la posicionan arriba en intención de voto, no así la expectativa de triunfo, porque claro tal cual, depende en qué estado se den esos triunfos, porque Trump puede compensar, como ha pasado tantas veces, ¿no? Que Sí, los a republicanos, Hillary Clinton le pasó hace poco. exactamente, que los republicanos sacan menos votos, pero ganan en los estados clave, con lo cual terminan llevándose la presidencia. Así que vamos a estar también atentos a eso. Y bueno, eso sería lo principal en materia política internacional. Así que bueno, tenemos otras noticias, pero tampoco queremos abrumar a la gente. Muy completo lo que decía Nicolás, muy descriptivo de todos los sectores que van a disputar ahora la presidencia de Uruguay. Así es, así que si tienen algún amigo o amiga uruguayo o uruguaya, fíjense si le recomiendan que vuelva para votar o no, depende qué quieran ustedes, le pueden o pueden autoinvitar, ¿no? Claro. A acompañarlos. Te llevo a votar. Te llevo de paso unos días a la acompaño playa. a votar. Claro, Unos días a la vamos a playita. Montevideo, que también es hermosa A ciudad. Montevideo, muy linda ciudad Montevideo. Bueno, amigos y amigas, Marcelo Maisonave, con el segmento Internacionales, hoy elecciones en Uruguay que ya se vienen en unos días nomás, así que repasando un poco todo lo que hay que saber.